Amén, gloria a Dios en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios porque nuevamente vamos a usar el tiempo para la gloria de Dios, para honrar a nuestro Dios a través de su palabra, porque Él es el que nos habla a través de ella. Cada vez que abrimos su palabra, estaba diciendo un maestro, dice que la Biblia, el libro, la Biblia es la boca de Dios. Y yo dije, sí, es cierto. Cuando abrimos la palabra, nos habla. Hoy tenemos nosotros la palabra de Dios. Y es una gran bendición que en este día podamos hablar de la palabra de Dios. Hoy un día muy especial, día patrio, un 16 de septiembre, 15 de septiembre, 16 de septiembre, el Día de la Patria, el Día de Libertad, grito de libertad, por un hombre que Dios usó. Este hombre no lo hizo porque quiso, sino porque Dios lo usó, siendo un cura, para tomar el arma y conquistar a la gente para dar el grito de libertad para nuestro México. Se le puede llamar a Miguel Hidalgo como el gran libertador, como el padre de la patria, que así lo tienen llamado. Bueno, pero también, hermanos, nosotros damos gracias a Dios porque tenemos un gran libertador. Y ese gran libertador es Jesús. Jesús, que fue enviado del cielo para traernos paz y libertad, como también en México. También vino para traer libertad y también que haya paz. Aunque se ha corrompido la libertad en nuestro país, como en todas las naciones, se ha corrompido la libertad en un libertinaje. Como también se ha corrompido la libertad cristiana, se ha corrompido de una libertad plenamente cristiana y sana, se ha corrompido la libertad en libertinaje también. Así que de eso vamos a hablar en esta mañana, en este día, de este trasfondo de historia, de la historia cristiana como la historia de nuestra patria. Un gran libertador. Ese es mi tema de hoy, el gran libertador. Quiero remontarme a los tiempos bíblicos. ¿Por qué vino un libertador? Ahora, estaba pensando cuando estaba estudiando y escribiendo algunos comentarios de lo que la Biblia dice que Dios hizo al hombre libre. Dios hizo al hombre libre, pero el hombre se buscó sus propios problemas. Adán y Eva fueron puestos en el huerto, ahí lo habla en Génesis capítulo 2. Los puso en un huerto precioso. Al hombre, el número uno, al hombre lo puso en el huerto con una libertad. También a su compañera. A la pareja la puso en completa libertad, que ellos iban a representar toda la raza humana que ahora existimos. Creo que si no hubieran caído en el pecado y en la esclavitud del diablo, hubiera una generación santa, ¿verdad? Hubieran habido sus hijos de ellos, porque iban a tener hijos. La Biblia dice que iban a tener hijos, porque dijo, fructifíquense y multiplíquense. No solamente los animales del campo, sino también la humanidad, que iba a ser una generación santa. Adán y Eva iban a tener sus hijos, pero iban a tener una generación en santidad. Pero había alguien que los quería para tomarlos como sus siervos. Y fue Satanás. Dios hizo al hombre libre. Dios hizo a la mujer libre, libre de todo. Cuando dijo
De todo puedes comer, de todo lo que hay aquí puedes comer, menos de esto. ¿Por qué me voy allá en el principio de la libertad? Porque allí empezó la libertad, hermanos. No empezó después, empezó en el huerto la libertad. Dios nos dejó, el hombre nos dejó libre, al hombre nos dejó libre, a su libre pensar, a su libre albedrío. Le dio una libertad hasta para comer. Todos pueden comer, pero le dio una orden, menos de aquel árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no coman. Pero les había puesto una completa libertad. Si ellos querían comer, iban a comer. Si no querían comer, no iban a comer. ¿Quién fue el culpable de caer en esclavitud? Porque él tomó la decisión. Exacto. Ahí es la libertad, hermano. Dios le dijo ahí está, coman, todo, menos de aquel. El hombre era libre en sus decisiones, en decidir si comer o no comer. Y si usted lee la palabra de Dios ahí en el capítulo 2, fíjense bien, y en el capítulo 3, ¿el diablo los obligó o no los obligó? No los obligó, hermano. Entonces, ¿por qué se metió el diablo ahí? ¿Quién dio la oportunidad? ¿El hombre y la mujer? Cuando nosotros leamos la Biblia, vayamos pensando, cuando usted lee ese pasaje ahí, a veces nosotros, sin comprender, decimos, es que el diablo tuvo la culpa. Hermano, y en el huerto, hermano, empezó la primera pelea. ¿Cuál fue la primera pelea en el huerto? Exacto. La primera pelea en el matrimonio. Allí empezó, hermano Antonio. Si Adán usara las palabras que ahora nosotros aquí como mexicanos usamos, hubiéramos dicho, la vieja que me diste tiene la culpa. ¿Verdad que así es el mexicano ahorita? Ya le dice la compañera de la esposa, esta vieja que me diste me echó a perder todo. Ella tiene la culpa. Y la mujer decía, no, él fue este hombre que me diste. Y la primer pelea encontramos en el huerto del primer matrimonio, la primer pelea en el matrimonio. Bonito tema, ¿no? Pero no es el tema. Lo que sí encontramos, hermanos, que el hombre fue hecho libre, Dios no le prohibió nada y todavía no recuerdo exactamente el texto. Pero está en Eclesiastés, está entre Apocalipsis y Génesis y Apocalipsis. Pero parece que el versículo capítulo 11, no recuerdo. Que Dios, Salomón dice, a ver si se encuentra, parece que está en el capítulo 11. Dice el versículo, todo, dice, anda en la vista de tus ojos y en todo lo que tú quieras. Y dice, y todo lo que esté al alcance de tu mano, hazlo. Por ahí no recuerdo, pero aparece en el versículo capítulo 11. Dice, todo lo que esté al alcance de tu mano, hazlo. Todo lo que esté a la vista de tus ojos, no hay problema, tú lo puedes hacer. Todo lo que tú puedas agarrar o tocar, hazlo. Fíjense que se sigue hablando ya más adelante de la libertad que Dios da al hombre y a la mujer. ¿No le prohíbe nada? Si usted en la Biblia no te prohíbe nada. En ninguna parte de la Biblia te prohíbe que no lo hagas. ¿Lo han encontrado ustedes alguna vez que él dice, no lo hagas esto? No. Tan solamente seguimos como el árbol en el huerto. Y Dios da la libertad al hombre de hacer lo que quiera o no. Cuando al pueblo de Israel, parece que es Deuteronomio 30, 15, no recuerdo exactamente, me acuerdo ahorita este pasaje.
Cuando dice aquí yo pongo delante de ti la vida y qué, y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego más adelante dice aquí al cielo y a la tierra pongo por testigo que he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, pero dice, pero yo te aconsejo que escojas mejor la vida. Todavía Dios, con ese amor tan grande que tiene con la humanidad, todavía Dios le dice, mira, yo te doy, ahí están delante de ti todo, lo que tú quieras agarrar. ¿Quieres agarrar la vida? Agárrala. ¿Quieres la muerte? Agárrala. ¿Quieres la maldición o la bendición? ¿Cuál te gusta mejor? Escoge cuál quieras. Todavía le dice, escoge a quien quieras. Seguimos en la libertad. Todavía hasta hoy, hermano, tenemos esa libertad de escoger lo que a mí me gusta y lo que a ti te gusta. Dios no te lo prohíbe, pero sí dice que es malo. Lo que la Biblia dice, todo lo que hagas es malo, pero si lo quieres hacer, hazlo. Pero ¿sabes una cosa? Que sobre todo lo que tú hagas, te voy a traer a juicio. Vas a dar cuenta de ti. Todo lo que tú hagas. Yo no te prohíbo nada, dice. Todo. Haz lo que tú quieras. Pero después de todo eso, va a haber un juicio. Y te voy a traer y te voy a hacer justicia por lo que hiciste. Así que el Señor nos tiene en una completa libertad. Mire, ¿por qué creen que el mundo, la humanidad se pervirtió? Por la libertad que el Señor nos da, que Dios da a la humanidad, al hombre, da una libertad. Por ejemplo, nosotros como predicadores, pastores, maestros, nunca le decimos, nunca les prohibimos a lo que a usted le gusta. ¿Cuántas veces hemos prohibido, o yo como predicador, le he dicho, hermano, te prohíbo inmediatamente que te tomes una cerveza, te prohíbo que jamás tomes un cigarrillo, te prohíbo. ¿Quién es el pastor para prohibir? ¿Verdad? No somos ninguno de nosotros como líderes de iglesia, como pastores, maestros, no somos nosotros que tenemos la autoridad de prohibirle a una persona lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque él está en su libre albedrío. Si Dios no se lo prohibió, ¿quién soy yo para prohibírselo? Porque él es libre, está libre de hacer lo que quiera. Vivimos en una libertad y hacemos lo que nosotros queremos. ¿Por qué hacemos lo que nosotros queremos y a veces lo que no queremos? Porque el diablo, la humanidad, como vimos ya con Eva, le dio la oportunidad al diablo y él tomó, ¿qué? La autoridad, tomó el mando. Dice, ahora sí, tú me diste autoridad, ahora yo la voy a actuar en ti. Tú me diste chance y ahora vas a hacer lo que yo quiero. ¿Quién tuvo la culpa? La persona. ¿Verdad? No le podemos echar la culpa a Dios. Tampoco. Decimos, ay, Dios mío, por lo que me está pasando esto, Señor, porque tú dejaste al diablo y le echa la culpa a Dios. Hay una pregunta teológica que dice, ¿por qué Dios no mató al diablo? ¿Por qué Dios no destruyó al diablo sabiendo que iba a venir a hacer tanta maldad aquí en la humanidad? ¿Por qué Dios lo dejó? ¿Por qué creen que lo dejó? Para probar a la humanidad. Pues ya estaba. El diablo no se hizo diablo en la tierra. El diablo se hizo diablo en el cielo. Allá se hizo diablo.
y Dios lo derribó a la tierra. Pues en Apocalipsis 12 dice, ay de los que moran en la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Dice, ay, ay. Y en Apocalipsis vamos a encontrar los ayes. Un día lo vamos a tener estos, los ayes. El ay. Ay, ¿quién lo dijo? Los ángeles en el cielo. Él dijo, ay de los que moran en la tierra. Porque el diablo ya descendió con gran poder e ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo se ha hecho poderoso en la tierra porque nosotros le hemos dado la oportunidad, le hemos dado el lugar a él, ¿verdad? Le hemos dado el lugar a él y por eso el reino del diablo, el reino de Satanás, es un reino completamente grande en el mundo. Casi Juan dice que todo el mundo está bajo el poder de Satanás, ¿verdad? Todo el mundo está bajo el poder de Satanás. Y en esta tierra existen dos reinos, dos poderes. El reino satánico y el reino espiritual de Dios. Están los dos reinos en la tierra. Y estos dos reinos tienen una gran guerra. El reino espiritual de Dios contra el reino espiritual satánico. Hay una gran guerra ahí. Hermanos, ¿quiénes son los que se están haciendo guerra al ejército de Satanás? Los que una vez estuvimos siendo esclavos del diablo. ¿Sabes que Pablo dice que fuimos esclavos de Satanás? Fíjese bien. Por eso dice que Jesús vino para desatar a los atados por el diablo y por el pecado. Voy a leer unos versículos que dice en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a consolar a todos los enlutados y a los presos apertura de la cárcel. Cuando está hablando este versículo, hermano, es largo para explicarlo, porque si explicaríamos por tema, cada uno se hace un tema. Por ejemplo, cuando habla aquí dice el Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dice Jesús, porque me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos, 1. A vendar a los quebrantados de corazón, 2. A publicar libertad a los cautivos, 3. A consolar a todos los enlutados, 4. Y a los presos, apertura de la cárcel. Si lo enfocamos al mundo espiritual, hablamos de lo espiritual. Fíjese bien, a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Los atacados, los golpeados. ¿Quiénes son? El mundo totalmente está siendo abatido, está siendo golpeado, está siendo destruido porque el diablo los tiene encadenados. Y son esclavos de Satanás, así lo dice el apóstol Juan. Están atados por el maligno, por el pecado. A vendar a los quebrantados de corazón, a los heridos, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuál es la libertad a los cautivos? Hablando en el mundo espiritual. La mayoría del mundo está atado. Está siendo esclavizados por el diablo. Quiere decir que no son desatados todavía. Están atados, pero gloria a Dios que el Señor un día obró de misericordia y nosotros logramos poner la mirada en Jesús
y clamar, Señor, líbrame, Padre, líbrame. Pero ¿sabe que Dios espera qué? Un clamor. Un clamor. Tan solamente espera un clamor, un grito de angustia, un grito de auxilio. Inmediatamente cuando se clama en el momento de la angustia, como dice aquí, Dios está atento. Ya no le está uno pidiendo auxilio al compañero, al prójimo, porque sabe que el prójimo no lo va a ayudar. Pero en ese momento está viendo a Dios y está creyendo en Dios y le está clamando, sálvame, Señor, como Pedro cuando estaba ahogándose en el mar, ¿verdad? Y usted dice, Señor, me ahogo, sálvame, Señor, que perezco. En la angustia. Y vino a libertar a los angustiados de corazón, a los abatidos, al que está prisionero en el pecado. Hay muchos que están presos y son libres, hermano. Entonces vemos aquí en estos versículos que Él vino como un libertador, vino a desatar a los atados por el diablo, por el pecado. En este mundo, dice, el diablo tiene preso, esclavizado, trabajado en el pecado. Hermano, el diablo no solamente los tiene atados, hermano, sino los tiene esclavizados, trabajados. Dice bien, también dice que el pecado es pesado. Dice bien, el pecado es una carga. Es una carga al pecado. Es una carga al pecado. Hermano, cuentan los abuelitos, que siempre me gusta a mí a veces platicar con los abuelitos porque ellos saben mucho de historia. Usted le platica y le hace preguntas de cómo era México antes y todo eso, y empiezan los abuelitos de aquel entonces, hermano Antonio, empiezan a decir, no, México era así, así, así. ¿Quién era uno de los, en el tiempo de la esclavitud? Cuentan del tiempo de la esclavitud, aquellos viejitos, todos mis bisabuelos, se ponía a platicar con mi papá de aquellos tiempos. Todavía mi papá logró ver los tiempos de esclavitud, en el tiempo del porfirismo. Porfirio Díaz no creas que fue un buen presidente, no fue un buen héroe de México. Él maltrató mucho a la gente. Él los esclavizó en aquel tiempo de Porfirio Díaz. Fue el tiempo de la esclavitud. No sé si conocen alguna parte de la historia de Porfirio Díaz de México, de la historia de México. Yo leí un poquito la historia de México y vi que no todos los presidentes que tuvo México fueron buenos presidentes. Algunos se aprovecharon de México, de las riquezas mexicanas, maltrataron a los pobres, los trabajaban a los pobres. En el tiempo de la esclavitud marcaban una estaca y tenían su cadena, el trabajador, el esclavo tenía una cadena como castigo. Y tenía que limpiar todo el prado hasta donde daba la vuelta el mecate, la cadena. Tenía que arrancar el monte con la mano, bien con la mano. Terminaba esa tarea y le ponían más la estaca como si fuera un animal. Y para que todo el día trabajándolo, hermano, como castigo. Esa era la esclavitud en el porfirismo. Los patrones en el tiempo de Porfirio Díaz, los patrones como tenían una ley que los amparaba, el mismo gobierno, a los trabajadores que eran podadores de cacao, de árboles, cualquier cosa, si les llegaban a cortar un gajo del cacao que tenían allá en aquellos tiempos, o del café, por desgracia, ahí mismo lo derrumbaban. De un balazo caía el pobre trabajador muerto. Así que no era fácil ser esclavo en aquellos tiempos. Por eso, gracias a Dios que se terminó para quitar la esclavitud, pero costó mucha vida para que México fuera ya no esclavo de los gobiernos, de la gente, de la pobre gente trabajadora
ya no trabajaban porque querían, sino trabajaban obligatoriamente, hermano, obligatoriamente los tenían trabajando, como en el tiempo del pueblo de Israel en Egipto. También estuvieron esclavos allá. Entonces vemos aquí, hermanos, que el diablo no solamente los esclaviza, sino que los hace trabajar duro. Los carga. ¿Con qué los carga, hermano? ¿Con qué los carga el diablo al esclavo? De pecado, le amontona. Le amontona el pecado, al pecador. Porque el pecado es una carga pesada, hermano. Y ahí va cargando. ¿Cuántos han visto la película del peregrino? ¿Verdad? La película del peregrino, un día la vamos a pasar aquí, para que la vean otra vez. Ahí va con su tremendo envoltorio en el espinazo, caminando y subiendo cerro, cayendo. Y no podía tumbar esa carga que lo molestaba para caminar, una carga pesada. Hasta que llegó al cerro donde estaba la cruz de Cristo, donde Cristo fue crucificado. Y cuando llegó ahí, él clamó a Dios pidiéndole que le quitara esa carga, que lo perdonara. Inmediatamente aquellos mecates se rompieron y rodó la pelota de pecado, rodó al abismo. Y es lo que estábamos hablando ahorita. A veces nosotros cargamos una carga tan grande que era lo que nos hacía caer y levantar en el pecado, en el vicio, en la droga, en el alcohol, en toda clase de pecado, porque el diablo cada día nos estaba cargando más. Cada día, hermano, cada día el diablo lo que trata es de acabar al pecador, de destruir al pecador. Por eso el Señor dice que Dios, nuestro Padre, envió a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos la libertad. Él murió como un hombre condenado en la cruz. Y Él pagó por ti y por mí en la cruz para darnos la libertad a nosotros que ahora tenemos. Porque solamente en Cristo hay libertad. Por eso dice en la palabra de Dios y hace un llamado, hermano, hace un llamado el Señor. ¿Por qué creen que el Señor llama? Vean lo que dice Mateo 11, 28. ¿Por qué creen? Vamos a comprobar lo que yo les estoy diciendo, que la carga es pesada. El diablo está trabajando al hombre hasta lo máximo, hasta que cae destruido, hermano. Y más y más y más y más pecado le está metiendo hasta que ya no puede levantarse, hasta que el pecado lo oscurece, lo esconde. El pecado esconde al hombre viviendo en el pecado, lo consume. Vea lo que dice Mateo 11, 28. ¿Cuál es el llamado que hace 8, 28 y 29? Hace una invitación. Jesús hace una invitación. ¿A quién? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados. ¿Y qué más? Y cargados. ¿Y qué les promete? Descansar. Cuando dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, dice, yo los voy a libertar, yo los voy a dejar libres, yo les voy a quitar esa carga. Los voy a dejar libres. Eso es libertar, quitar la carga. Hermano, ¿qué satisfacción siente uno cuando una carga es quitada de nuestra espalda? Nosotros en el trabajo, allá en el campo, mi papá sembraba muchos frijoles y a veces hablaba hasta 10 trabajadores para la pila de frijoles. Y a veces a nosotros nos ponía como más hombrecito a cargar los costales de frijol al espinazo, como a 1 kilómetro. Todo el día cargando los frijoles al espinazo, los saco arriba, allá la usaban en mecapal, decían en Tabasco, ¿no? Que es un mecate que se lo traen en la cabeza, como por allá por Oaxaca lo usan mucho, ¿verdad? Para cargar la leña. Y
Hermano, aquí se ceñía, ¿ves? Se ceñía aquí de la lía que se ponía uno aquí con la carga. Ay, cuando ya uno dejaba de tiraba el saco, hermano, sentía uno, ay, qué paz. Se acostaba uno sobre los sacos de frijol en el suelo. Qué contento queda uno cuando esa carga se quita. Qué paz siente uno, quisiera uno gozarse y gloria a Dios porque ya terminé. Por eso el Señor hace la invitación, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados. Yo los voy a ayudar a que sean libres, a quitarles esa carga para que sean libres. El diablo nos tenía de su burrito. Nosotros éramos los burritos del diablo, hermano. Nos cargaba, el diablo de todo cochinero nos cargaba, ¿verdad, hermano Antonio? Nos cargaba de drogas, nos cargaba de toda clase que el diablo tiene para cargar. ¿Quiénes son sus burritos? ¿Quiénes son sus burritos? Los que tiene de esclavo en el mundo. Por eso se cae, se levanta, se lamenta uno y uno sigue cargado, porque la carga al diablo no te la quita. Nunca te va a quitar la carga al diablo. Todos los días te pone carga. El único que quita la carga es Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, sigue haciendo una invitación más en Juan 7:37. Sigue invitando al Señor, no está obligando. El Señor solamente invita. Juan 7:37 dice, y en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay dos jefes, hay dos patrones. Uno invita para quitarte la carga, para ayudarte. El otro no te fuerza, también te invita, pero para cargarte. ¿Qué diferencia hay, verdad? Uno te invita para quitarte la carga, para que descanses, para que bebas aguas frescas, y el otro te invita para cargarte, para maltratarte. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso cuando al pueblo de Israel le dijo, escogen a quien, aquí yo pongo lo que quieras, la vida, la bendición, la muerte, la maldición. Escoge lo que tú quieras, escoge. ¿Por qué escoger el mal? ¿Por qué escoger el mal? Seguimos adelante. Dice, Jesús vino como libertador para librarnos de las ataduras del diablo, vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. El pecado es un peso grande que consume al hombre, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Él no vino para cargarte, Él vino para librarte. Jesús vino para salvarte, primeramente, salvarte de la carga del pecado. Estaba perdido. Y tenemos citas aquí, Efesios 2:1-6. Vean lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2:1-6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De los desobedientes. Entre los cuales también todos nosotros que vivimos en otro tiempo en un deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué bendición, hermano. Que después de andar tan perdidos, que no teníamos esperanza de ser salvos,
De veras, no teníamos la esperanza de entrar a la gloria de Dios, al reino de Dios. Pero el Señor, con su mucho amor con que nos amó, dice que Él, y por su gracia, nos salvó. Y Él es rico en misericordia, en amor. Así que el Señor nos ama. Y el amor de Dios es tan grande que el amor de Dios no solamente está con los creyentes. El amor de Dios no solamente se muestra en la iglesia. El amor de Dios se muestra en todo el mundo. El amor de Dios se muestra en todo el mundo porque es rico. Por todo el mundo el amor de Dios está. Por eso uno de los pasajes de texto de Jeremías dice: con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno y está sobre todo el mundo. Hermanos, ¿ustedes creen que si Dios no amara al mundo en que vivimos, qué hubiera pasado ya? Ya lo hubiera destruido, hermano. Tan solamente hubiera bajado su mano y hubiera sido destruido este mundo. Pero ¿sabe por qué no lo destruye? Por su gran amor. ¿Y saben por qué otra cosa no lo destruye? Porque Él está esperando que por amor hombres y mujeres se conviertan al Señor y salgan de la esclavitud del pecado y se rindan a Cristo. Y no lo ha destruido porque su iglesia aún está en la tierra y su iglesia está sosteniendo, y por amor a su iglesia el mundo todavía está en pie. Cuando la iglesia de Cristo sea levantada, hermanos, como dijo el hermano Gigi Ávila, agárrense. Agárrense, hermano. Porque cuando la iglesia sea levantada, hermano, empiezan los juicios de Dios sobre esta tierra. Caerán los juegos, terremotos, hambres, pestes. De todo habrá en la tierra, que no se va a comparar lo que está sucediendo ahorita todavía. Eso todavía no es. Cuando esto suceda, es el tiempo final del Señor Jesucristo. Hermanos amados, por eso dice la palabra de Dios, que Él nos libró del dominio de Satanás. Ahora somos salvos por Cristo y somos esclavos de Cristo. Romanos 6, 18. Hay un escape, que lo encontramos y con eso terminamos, que está en Juan 8, 32 y versículo 36. Hay una puerta que está abierta todavía para los que están esclavizados en el pecado por Satanás, encadenados todo en Satanás. Hay una puerta, y esta puerta es ¿quién? Jesús. Y dice, y conoceréis ¿quién? La verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Dónde lo dice? Juan 14, 6. ¿Qué dice? Yo soy ¿quién? El camino, la verdad y la vida. Nadie vaya al Padre si no primero viene a Cristo. Si no va a Cristo, primero no puede entrar al reino del Padre. La puerta que hay abierta es Jesucristo. Para todos aquellos todavía que no han recibido a Jesús, pero quieren entregar su vida al Señor, la puerta está abierta. El verso 36 que dice, así que si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Fíjense bien. Y conoceréis la verdad, Jesucristo. Y Él os libertará. Amén. Ya somos librados, muchos no están libres, otros ya somos librados. Y cuando dice, por ejemplo, en Gálatas 5:1, está pues firmes, ¿a quién se lo dice? A los creyentes ya. Aquí está hablando como confirmando la fe de los creyentes. Está pues firmes en ¿qué? En la libertad
¿Con qué? Con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Después de estar adentro, salirse y que el diablo te vuelva a agarrar de burrito. Ya el Señor te quitó la carga. Vea lo que dice el versículo 15, de ahí mismo. 5:15 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, pero no para hacer lo que a nosotros queramos. Somos libres para hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Somos libres para dejarnos libres para el ministerio de Cristo, para hacer lo que nosotros, el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano. Libre de todo, libre nuestros pies, libre nuestras manos, libre nuestro cuerpo, libre nuestra boca, libre todo, hermano. Somos libres, estamos viviendo en una libertad. Pero que esa libertad no se use para otra vez usarla para la carne. Y esto ha sucedido mucho. De este versículo podemos continuar el tema y seguir hablando sobre lo que ha pasado, que después de ser libres, en lugar de hacer las cosas para Dios, se vuelven como profetas falsos, como predicadores falsos y empiezan una nueva vida mal vivida dentro del cuerpo de Cristo. Cristo nos hizo libre, hermano. Cristo nos ha hecho libre y por gracia de Dios nosotros somos libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos no son libres? Levanten sus manos los que no son libres. Los que todavía no son libres. Levanten sus manos los que son libres de verdad, que dicen, yo soy libre por la sangre de Cristo. Yo invito en esta mañana. ¿Tú quieres ser libre? ¿Cuántos quieren ser libres hoy en esta mañana? Que el grito de libertad no sea solamente el grito al aire. Como decía José Alberto Jiménez en una canción, no solamente me gusta cantarle al aire porque vuelan mis cantares, sino porque vamos a cantar y vamos a glorificar a Dios para la gloria de Él. Y que mi vida que la vida que Dios te ha dado no es tuya, es del Señor. Y el diablo se la ha agarrado. El diablo se la está llevando y llevando y llevando. Yo te invito en esta mañana y te hago un llamado de todo corazón. Quizás ya tú conozcas de la palabra de Dios, quizás ya tú conozcas de Cristo y has caído y no te has podido levantar. Pero Cristo no te tumbó. El que te tumbó fue el diablo. Y no te deja levantarte. Pero yo te invito en el nombre del Señor, que te levantes de ahí. Que te levantes de ahí y vengas a Cristo en esta hora. Vengas a Cristo en esta hora, porque posiblemente mañana va a ser difícil. El diablo, cuando él sabía que yo me iba a entregar al Señor, trató 2 veces de matarme, porque yo tenía mis pensamientos, dejando todos los libros mágicos, todas las cosas que yo tenía. Cuando el diablo ya sabía que yo estaba abandonando todos sus trabajos de él, intentó matarme. Una bala cerca del corazón. Cargo la marca. Pero yo todavía andaba perdido. La número 2, como al año, intentaron matarme en la casa de mi suegro. Saliendo de la puerta, el diablo trató de matarme porque me lo había jurado que me iba a matar. Clavó la
puñalada aquí pensando que ya iba a matarme y la otra puñalada fue aquí. No le engaño, ahí está la marca. Y se lo digo como testimonio porque yo ya estaba dejando todos sus libros mágicos. Y el diablo en una ocasión, una señora loca me dijo el diablo, mira, te voy a matar, te voy a hacer esto porque tú estás dejando mis libros, tú estás dejando mis costumbres. Y el diablo me empezó a insultar, le dijo, diablo cocheo, a mí no vas a hacer nada. Y yo luchaba con el diablo, pero así nada más. Pero el diablo perdió. Porque antes que el diablo tratara de matarme de verdad, Dios estaba sosteniendo su mano y me libró. Y aquí estoy, hermano. No fui una blanca paloma, salí del basurero, hermano. Yo salí del basurón, no salí de otra cosa. Es que yo les invito. ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres levantarte? Levanta tu mano, tan solamente levanta tu mano, hermano. Y te estoy hablando a ti, porque el Señor me dice que yo te hable a ti. Que te levantes y vengas aquí. Escucha la voz de Dios. Mañana puede ser muy tarde. Hoy el Señor te está dando la oportunidad. Mañana quién sabe. Las cosas no andan bien en San Felipe. Así que no nos confiemos. Hermanos amados, hemos tenido hoy el tema de la libertad. Libertad que vino del cielo. Libertad que el Padre nos dio a través de Jesucristo, libertad que murió en la cruz del Calvario, aquel libertador que sufrió, murió, fue desangrado, fue sepultado, fue resucitado y ahora está en el cielo. Y Cristo está todavía vivo, Cristo está vivo en el cielo. Padre, gracias Señor, gracias mi Dios, te doy en esta hora, Padre, porque nos has dado la libertad a través de Jesucristo. Somos libres por tu sangre, Señor, porque has quitado las cargas de nuestras espaldas, de nuestros cuerpos, cuando el diablo nos estaba consumiendo en la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, por Jesucristo, por la vida que nos dio en la cruz del Calvario. Gracias también, Señor, por aquellos hombres que usaste en nuestro México, aquellos hombres que ofrendaron sus vidas en el campo de batalla, quedando heridos donde su sangre fue derramada en los campos de batalla para sacar a nuestro país, a nuestro México, de una esclavitud tan grande y tan criminal en aquellos años. Gracias, Señor, gracias por tener un México libre, que hasta ahora, Señor, somos libres. Aún para predicar tu palabra, para servirte, somos libres, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.